Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentan Radiograma. Esta mañana el gobierno tomó una decisión y retiró la urgencia del proyecto de reglas de uso de la fuerza, la RUF. Activó conversaciones para contener el quiebre entre el oficialismo y la moneda por el envío del proyecto a una comisión mixta. Piden al menos 4 modificaciones e insisten en que el veto presidencial debe ser considerado. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, ofreció disculpas en la sala después de una discusión que tuvo con el diputado independiente PPD, Jaime Araya, en el que acusó una encerrona de la Comisión de Seguridad, que criticó la falta de estrategia legislativa, dijo, del secretario de Estado. Vamos al Congreso, revisemos lo que sucedió, también las reacciones. Gonzalo Holguín, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Katy. Efectivamente, tal como tú señalas, el proyecto de reglas de uso de la fuerza discutido durante esta jornada en la sala de la Cámara no se votará la próxima semana luego de que el gobierno decidiera retirar la urgencia suma que tenía la propuesta en una señal política. Hace algunos minutos pudimos hablar con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, y precisamente él señalaba que el efecto legislativo que tiene es casi nulo porque ya existía un acuerdo de comité para que se votara el próximo lunes. Entonces, se sigue votando la misma jornada que inicialmente los comités habían acordado, que es la próxima semana. Sin embargo, aquí este es el momento de las señales políticas y el Ejecutivo escuchó a sus parlamentarios después de lo que fue una compleja sesión de la Comisión de Seguridad ayer en la tarde, en donde parlamentarios oficialistas criticaron duramente al Ejecutivo por no llegar con una estrategia clara, por ser intransigentes, por no conversar con ellos, por no explicarles de qué manera van a ser guiados políticamente para aprobar o no aprobar elementos del proyecto de reglas de uso de la fuerza, que sin duda parece se va a ir a comisión mixta. Vamos a ver con qué elementos, porque la oposición por un lado tiene sus cuestionamientos, el oficialismo por un lado tiene otros. 4 al menos. Uno de los más significativos es la falta del principio de proporcionalidad de la fuerza. También quieren que esté más definido expresamente la prohibición de los efectivos policiales y militares de disparar cualquier tipo de armamento por arriba del torso, el preferir que sean las partes bajas del cuerpo de las personas. Y también hay una distinción que se ha hecho respecto de cómo actúa un policía y cómo actúa un militar cuando una persona ya está detenida. En el caso del policía tendría prohibido continuar empleando la fuerza en contra de él una vez ya detenido, pero en el caso del militar no está expresado en la ley. Esos cuestionamientos los hace la diputada del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Seguridad, Lorena Frías. El principio de proporcionalidad quedó fuera. La prohibición de disparar desde la cintura hacia abajo se eliminó. Las personas detenidas, hay una prohibición una vez que están detenidas de usar la fuerza sobre ellos. Eso se mantuvo respecto a las Fuerzas Armadas. Lo que toca ahora, y ese fue el parelé que hicimos ayer, es poner la pelota en el piso y ojalá ponernos de acuerdo en los puntos que debieran ir a la mixta. Claro, la pelota en el piso que generó mucha tensión. Entre los encontrones o de alguna manera las discusiones que se generaron en la Comisión de Seguridad, y después otro hecho que motivó las disculpas públicas del ministro de Seguridad, Luis Cordero. ¿Qué fue lo que pasó? Ayer, después de la sesión especial por los hechos ocurridos en el Estadio Monumental el 10 de abril, al finalizar, lo que entendemos que ha ocurrido es que el diputado independiente PPD, Jaime Araya, esperó al ministro Luis Cordero a la salida de esta sala de sesiones para poder conversar con él respecto de las desavenencias que habían tenido en la Comisión de Seguridad por el proyecto de reglas de uso de la fuerza. El contenido, ambos integrantes de la conversación no han querido revelarlo, pero sí ya sabemos algo, que esta mañana, al interior de la sala, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quiso tomarse un momento para pedir disculpas públicas al diputado Jaime Araya por haberle señalado que la intervención de los parlamentarios y la discusión con él había sido una encerrona al secretario de Estado. Escuchamos un momento de la intervención de Cordero en la sala. Si es necesario tomar más tiempo, el Ejecutivo considera que es lo razonable. El día de ayer, al término de la sesión, yo tuve un intercambio de palabras con el diputado Jaime Araya. Yo en ese momento me referí de modo impropio a las dudas razonables que los diputados habían solicitado. Dado que yo me referí de modo impropio, que califiqué como sorpresiva o encerrona, a mí me parece razonable que yo exprese mis excusas públicamente. Katy, este es un proyecto que va a ser muy electoral en su definición. Hay 2 coaliciones oficialistas y no piensan idénticos sobre todos los temas que se tienen que ir a mixta. Por eso es muy importante escuchar la posición de diputados como Raúl Leiva o Jaime Araya, que representan al socialismo democrático, que están detrás de la candidatura de Carolina Toa y que quieren que RUF quede de cierta forma que no es idéntica a cómo quiere que quede el Partido Comunista y el Frente Amplio. Es por eso que ya escuchamos ciertos matices. Por ejemplo, el diputado Jaime Araya dice dar por superado el impasse con Luis Cordero, agradecer sus disculpas
y también dice, no estoy por un veto presidencial, como se han dicho algunas vocerías de izquierda respecto de si todo fracasa, si no se logra corregir este proyecto, que el Ejecutivo vete el proyecto de reglas de uso de la fuerza. Lo escuchamos. El ministro en la sala de la Cámara ha ofrecido excusas por lo que hizo. Yo valoro esas excusas y creo que hoy día lo importante es poner el foco en la discusión y la tramitación legislativa. Lo que ocurrió el día de ayer creo que ha sido absolutamente superado. Dijo claramente en la sala de la Cámara que había usado términos que le parecieron inadecuados, cosa que yo comparto y que le hice ver. Yo no soy partidario del veto presidencial. Hoy día las reglas de uso de la fuerza son suficientemente claras a mi entender. La oposición también va a querer que esto se vaya a comisión mixta para elevar los estándares de la llamada eximenta de responsabilidad penal al mismo rango de la ley Nadine Retamal. Básicamente, el presumir que todas las actuaciones de los policías están justificadas, que quienes quieran comprobar o denunciar lo contrario, efectivamente el peso de la prueba va a pesar sobre quienes señalen que no fue legítimo, que no estuvo conforme a derecho o no respetó los derechos humanos el actuar de algún efectivo policial o militar. Vamos a escuchar al diputado Henry Leal, jefe de bancada de la UDI, quien también capitaliza o aprovecha el momento de del Ejecutivo calificando como patética la descoordinación entre el oficialismo y la moneda. Hay un problema interno en el gobierno, que le están quitando el piso al ministro Cordero. Ayer lo que pasó en la Comisión de Seguridad fue patético. Los diputados oficialistas maltrataron al ministro, o sea, que no dialogaba, que era un gobierno intransigente. Es que hay un sector que no le gusta el proyecto. Yo tengo la impresión que el ministro quiere empujarlo. Nosotros queremos reglas de uso de la fuerza. Bien, dichas las cosas, habrían al menos 6 o 7 aspectos que podrían ir a comisión mixta. La votación va a ser el lunes, las conversaciones ya se han activado. De hecho, a las 11 horas hubo una reunión entre el oficialismo y el gobierno para tratar de pasar la página a este impasse. Y evidentemente, lo que están pidiendo los diputados oficialistas del gobierno es conducción. Es que se les diga cuál es la estrategia para ponerse detrás de ella en un año marcado, evidentemente, por factores electorales, y en donde ese mensaje que dice que no hay que hacerle ningún cambio a RUF porque eso significa retrasar el proyecto y que lo necesitan los policías y los militares, es un mensaje obsoleto, en el sentido de que este es un proyecto que no está del todo armonizado, que tiene deficiencias, que tienen que ser corregidas en una comisión mixta, y eso es probablemente lo que va a terminar ocurriendo la próxima semana, Cari. Gonzalo, esta discusión y en todos los problemas que ha tenido, siempre ha estado presente, me imagino que en este caso no es la excepción, el estallido social y todo lo que sucedió en esos días, particularmente con las policías, con carabineros. En este caso también, ¿no? Se ha manifestado respecto de situaciones que se dieron y que eventualmente, si no se regulan adecuadamente, podrían volver a suceder. Claro, el argumento de los parlamentarios que hacen el punto sobre, por ejemplo, a qué altura disparar algo, dicen, recuerdan a la senadora Fabiola Campilla, que ella evidentemente quedó ciega o quedó con una importante cantidad de pérdida visual debido a efectivamente recibir un disparo de perdigones de parte de efectivos policiales en las protestas del denominado estallido social. Entonces, básicamente el argumento es, ¿cómo decir que el estándar de eximenta de responsabilidad penal tiene que ser al punto de justificar toda actuación? ¿O cómo decir que no tiene que quedar expresado hasta en la parte del cuerpo que tiene que disparar o no un efectivo, si es que tan recientemente como hace 5 años atrás hay evidencia de que eso evidentemente generó un daño? El tema, Katy, es que eso podrá ser una cuestión discursiva, política, podrá ser válida, no válida. Lo cierto es que tiene que tener los votos. Y en este momento da la impresión de que no los tiene para que ese elemento en particular vaya a comisión mixta. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Presentaron Radiograma.